soy Paulina Sayas, licenciada en Psicología Clínica. Tengo estudios de maestría y de doctorado en Psicoterapia Psicoanalítica. Siempre me ha interesado mucho entender el funcionamiento mental y además la ayuda a quienes sufren padecimientos, ya sea graves o no tan graves, pero siempre me he tenido la vocación por querer ayudar. La experiencia que yo creo que me llevó a elegir esta profesión tiene que ver con la familia, o sea, como en mi casa siempre hubo, y en particular mi mamá, y también mi papá, pero en particular mi mamá, siempre tuvo como mucho interés por la comunidad, por ayudar a las personas grandes, por ayudar a los amigos. O sea, siempre ha habido como este soporte, y también mi papá, de dar empleos, siempre hemos trabajado como mucho en búsqueda del bienestar social. Entonces yo creo que eso lo traigo de familia indudablemente, lo cual agradezco. Llevo aproximadamente 20 años trabajando como psicoterapeuta y ha sido un camino lleno de satisfacciones, de muchos retos a nivel personal y a nivel profesional, pero de muchas satisfacciones. Entonces, muy contenta. Me apasiona poder comprender cómo funciona la mente y encontrar el origen de los conflictos para desanudar, por decirlo de alguna manera, de dónde proviene eso, cuál es la huella que dejó la historia para que esto aconteciera. Entonces, prácticamente yo creo que son de las cosas que más me apasionan, ver que cuando el paciente comprende el origen de los conflictos, lo puede resolver de una forma muy distinta que cambiar la conducta únicamente. Entonces, es un panorama muy amplio. El enfoque psicoanalítico consiste en traer y hacer consciente lo inconsciente, comprender de dónde provienen los conflictos y de qué manera influyen en nuestra toma de decisiones y en la forma de vivir nuestra vida actual, porque muchas veces desconocemos qué es lo que nos está pasando, y eso tiene una huella, y eso tiene un registro, y eso proviene de la historia. Entonces, a la hora que lo entendemos, pues cambia nuestra manera de vincularnos, cómo vivimos nuestra propia vida, las ansiedades se disminuyen, podemos reestructurar las relaciones con los otros de forma muy distinta. Sí, yo creo que de mis primeras experiencias, que fue cuando realizaba mis prácticas en una clínica psiquiátrica, una vez una paciente que llegó muy agitada y que me decía: yo estoy escuchando voces, tengo miedo de que me pase algo, me siento muy mal, y yo le tenía que hacer su valoración psicológica, y ella me decía: si toco las paredes, todos se calman, esas voces se callan, y yo estaba muy aterrada. No supe qué hacer en ese momento, estaba muy joven, iba prácticamente saliendo de la carrera, apenas de la licenciatura. Yo iba a mi propio proceso psicoterapéutico, entonces cuando le platiqué esto a mi psicoanalista, ella me decía: es que tú tienes que entender que la paciente te está hablando de cómo se siente. Entonces me decía: ¿cómo te sentías tú? Muy asustada. Entonces ella me decía: eso es lo que ella te está tratando de decir, que está viviendo a nivel interno. Y ahí es donde entendemos cómo funciona lo que nosotros llamamos la transferencia y la contratransferencia, que es un elemento fundamental de psicoanálisis. Y me impactó mucho y me aproximó mucho al dolor, o sea, entender que en realidad no es una cosa de voluntad, y la otra, poder entender que todos sufrimos de diferentes maneras, de diferentes magnitudes, y tener esa aproximación empática con el paciente. Entonces fue una experiencia muy dura, dolorosa, de pues confrontarte con la realidad, pero también muy beneficiosa a nivel de poder experimentar. Pues lo primero es tratar de estar como muy claro siempre de que estamos ahí para ayudar. Entonces, no perder desenfoque y revisar, entrar uno tranquilo, entrar uno dispuesto, haber sido paciente y estar analizado para que no se enganchen los conflictos.
Entonces, ese es el número uno para mí, o sea, no perder el enfoque. La otra es revisar qué me están diciendo los pacientes en este momento de crisis, o sea, por qué se están comportando así y no lo están pudiendo verbalizar o elaborar de forma distinta. Entonces, yo tengo que ser ese recurso que ellos no están pudiendo elaborar en ese momento. Yo tengo que dar un significado a esas acciones y ayudarlos. ¿Por qué crees que es importante para las personas buscar apoyo emocional y terapia psicoanalítica en particular? Yo creo que es de suma importancia y más en la actualidad porque vivimos en un ambiente que es un correr constante donde no nos detenemos a pensar en nuestras propias emociones, en nuestro estilo de vida, en nuestros deseos infantiles, en nuestros deseos actuales de dónde provienen. Entonces todo el tiempo se corre y no hay como esa necesidad de introspectar y vivimos como muy en masa. Entonces es un encuentro con uno mismo que te orienta y te hace sentir tranquilo de que las elecciones que estás tomando son elecciones pensadas, ayudadas por alguien más, que son comprendidas a través del análisis y que van a tomar la decisión con todas las mejores herramientas posibles. Yo le diría que acudan, o sea, que vayan, que prueben de 3 a 6 meses por lo menos, que se aseguren que la persona que los está atendiendo tiene la suficiente capacidad académica y emocional para abordarlos, porque ese es un punto muy importante. Y la otra que les diría es, previo a que uno acude a la psicoterapia psicoanalítica, es como mirar el mundo a través de una mirilla de la puerta, donde lo que se ve pues es muy relativo, muy limitado, y posteriormente es como si uno abriera la puerta completa y ves todo el universo de posibilidades. Entonces yo invitaría a cualquiera que quiera hacerlo a que lo haga y lo intente. No hay mejor inversión. Algo más, pues en realidad que es una experiencia única con alguien que no te va a juzgar, que te va a entender, que está ahí para comprenderte desde aspectos profesionales. No es un amigo, no es alguien que te dé consejo, sino que te va a ayudar a traducir tu propia historia, la historia que tú escribiste, y escribir los capítulos que te faltan desde otro ángulo. Entonces, siempre es un proceso muy benéfico. Considero que es sumamente importante recibir apoyo emocional durante el embarazo y posparto, porque las mamás se enfrentan a una serie de cambios no solo hormonales, sino emocionales, porque hay mucha presión del medio con la mamá, porque hay un exceso de información, porque las mamás a veces pasan por momentos de mucha ansiedad, porque es un proceso que conlleva muchos cambios para la mujer, entre ellos nuevas responsabilidades, adaptación al medio, un nuevo rol, no solamente como pareja, sino ahora como madre, la crianza, comprender ellas cómo vivieron su propia infancia, va a definir mucho cómo se van a vincular con el bebé. Entonces considero que pueden pasar un embarazo muchísimo más tranquilo, muchísimo más informadas, muchísimo más pleno y auténtico si reciben la información y se acercan a comprender y autoconocerse. Yo atiendo pacientes principalmente en psicoterapia individual a partir de los 18 años. Atiendo también pacientes en psicoterapia de pareja. Y los principales aspectos que abordo es ansiedad, depresión, obviamente problemas de pareja, fobias, todo lo que tiene que ver con duelos. Y dentro de la depresión muchas veces lo que encuentro es la falta del sentido de vida, o sea que los pacientes no por fuerza están deprimidos, sino que están en una crisis, en un momento difícil, cambios propios de la edad, cómo es ir envejeciendo, cómo es la toma de decisiones con respecto a tener hijos, o sea, cualquier aspecto que tenga que ver con un factor emocional que no te hace sentir pleno o tranquilo.
Yo les diría que la psicoterapia es una oportunidad de cambiar la vida y de autoconocimiento, que pueden considerarlo para locos, que es un aspecto ya muy antiguo, pero que desafortunadamente llegamos cuando hay que corregir muchas cosas y que esto puede ser preventivo, por eso lo ven como para locos. Si uno revisara, creo que no llegarían a sentirse tan mal que casi uno enloquece o de dolor, o de frustración, o de tristeza. Hay formas de hacerlo preventivo, entonces les diría, acudan en cuanto se sientan que algo no está funcionando, y no nada más que no está funcionando, que quieren mejorar, que quieren autoconocerse, que quieren desarrollarse, que quieren ser mejores seres humanos y mejores personas, mejores papás, mejores mamás, mejores hermanos, mejores personas en general. Yo creo que cuando tú ya sientes la inquietud de ir a un psicoterapeuta, es que necesitas ayuda, que hay un tema o muchos temas que no estás pudiendo resolver por ti mismo. Entonces me parece muy importante que te acerques, toques la puerta y veas de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer síntoma, cuando uno dice, ay, creo que necesito, o fulanito me comentó. Yo creo que ya hay algo ahí que está apuntando a despertar y a decirnos, puedes encontrar algo más. Los síntomas patológicos de los no patológicos, muy delgada la división. O sea, ¿qué encontramos? Que hay gente que se entristece y ese es un síntoma normal. Atravesamos por duelos, por situaciones de vida difíciles. Esos son síntomas propios, por ejemplo, de un duelo, de una pérdida, ¿no? Los síntomas que se considerarían ya patológicos, hablando del tema únicamente depresivo, por poner un ejemplo, porque serían muchos, ya son aquellos que nos llevan a no tener interés por la vida, a no querernos levantarnos, no querer bañar, tener dificultades para dormir o mucha dificultad para despertar, un desinterés por la vida en general, una desconexión emocional. Entonces, hay que ver que si los síntomas empiezan a afectar varias áreas, como lo son la laboral, la familiar, la social, tenemos allí un síntoma que podemos considerar como un síntoma patológico. Y prenatal como equipo me encanta. Me gusta mucho que piensan en la necesidad del paciente, no únicamente en el servicio. Y yo creo que eso es un cambio para mí radical. A mí me hubiera gustado pertenecer al equipo desde antes. Entonces me parece que es muy amplio el enfoque, que eso es lo que se necesita, que hay que incluir la parte emocional y que está muy olvidada. Entonces me encanta que puedan constituirse como un equipo multidisciplinario. Me siento muy contenta, me siento muy incluida, me siento muy satisfecha, me siento valorada, que a veces el área de psicología, psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con lo emocional, como que lo dejamos hasta que ya tenemos una crisis. Entonces me parece que el tema de la prevención y el enfoque de prenatal, de prevenir y no solamente corregir, es algo, un plus que difícilmente encuentras en otros equipos. Es una pregunta sumamente compleja. Yo creo que no todos debemos. Tiene que ver con el deseo, y para mí es el deseo de ser una mejor persona. Yo los invitaría, no por deber, sino por deseo, a este espacio de autoconocimiento y de crecimiento personal. Sí considero que la mayoría de las personas debiéramos de ir, pero a partir del deseo, no de la necesidad de que ya tenemos un problema que resolver. Mucho más si lo tenemos que resolver, hay que acudir al profesional capacitado, especialista, con entrenamiento, para podernos ayudar de las herramientas, pero no obligatoriamente tenemos que tener un problema real en ese momento para acudir. Hay muchas situaciones que uno puede proyectar a futuro o situaciones que queremos resolver del pasado que no son obligatoriamente actuales, y eso sería muy benéfico.